va a pasar a esta parte de estudios más históricos y va a hablar, en la próxima charla trata sobre la mujer escritora victoriana y su relación con el relato de fantasmas, y la va a llevar a cabo Rosario Arias Dobla y Juan José Martín González del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Málaga. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por tenernos a nosotros otro año más. Nosotros llevamos viniendo bastante ediciones, así que nos encontramos muy bien, muy cómodos y muy a gusto. Vamos a intentar ser breve en nuestra exposición porque me gustaría simplemente explicar el por qué hemos elegido el tema. Y si recordamos las palabras de un famoso escritor y crítico, se llama Peter Ackroyd, dice en su libro Una historia de fantasmas, que el Reino Unido, Gran Bretaña, es un país encantado y el fantasma ha estado muy presente desde siempre. Existe una tradición de fantasmas que realmente se inaugura en 1843 con la publicación de Un cuento de Navidad, de A Christmas Carol, de Charles Dickens, que lo conocerán bien por lectura o bien por adaptaciones. Desde ese momento se inaugura un género que empieza a ser famosísimo, muy conocido, muy famoso, muy proliferan relatos que se publican en publicaciones periódicas en revistas. Tenemos muchos autores que publican, pues por ejemplo Wilkie Collins, pero también publican mujeres, escritoras victorianas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX en adelante. ¿Se dan circunstancias para que ello ocurra? Pues, por ejemplo, está muy relacionado con la importancia de la clase media, está muy relacionado con la importancia de la familia, la comunidad en Navidad, y a partir de Navidad, sobre todo en Navidad, se publican números especiales sobre cuentos de fantasmas, relatos de fantasmas. Como todo el mundo conoce a Charles Dickens y a escritores similares, nosotros queremos centrarnos dentro de nuestro grupo de investigación en un componente de género, es decir, escritoras victorianas que han sido poco trabajadas, de las que se escribe poco y que sin embargo fueron muy importantes en su época y tuvieron también una presencia relevante en el relato de fantasmas. Va a empezar mi compañero el doctor Juan José Martín González para hablar de una autora que se llama Violet Hunt y luego yo hablaré de Marie Corelli. Entonces, sin más dilación, empiezas tú, ¿verdad? Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho la doctora Rosario Arias, la escritora victoriana que por mi parte me gustaría daros a conocer hoy es Violet Hunt. Es una escritora que escribió tanto en la época victoriana tardía como en el siglo XX. Su obra está a caballo entre ambos siglos. Es una escritora que nació y se educó en un ambiente muy creativo. De hecho, su padre fue Alfred William Hunt, fue uno de los pintores y paisajistas prerrafaelitas más reconocidos en la época victoriana. Y además su madre, Margaret Rain Hunt, fue novelista de éxito en su época, además de editora, traductora de numerosas obras, incluyendo los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Aunque desde muy pequeña, Violet estuvo muy ligada a la sociedad prerrafaelita victoriana, a la que pertenecía a su padre, ¿no? como pintor, ¿no? Violet eligió en cambio el oficio de su madre y ella decidió dedicarse a la escritura. Fue una autora muy prolífica, muy popular, escribió 17 novelas, colecciones de relatos, biografías, biógrafas, por ejemplo, de Elizabeth Siddal, que fue la mujer y musa del pintor prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti, escribió ensayos, 2 volúmenes autobiográficos, etc. Fue muy prolífica. Desafortunadamente, como ocurre y ha ocurrido tradicionalmente con muchas mujeres creadoras a lo largo de la historia, pues su figura ha sido o bien invisibilizada o bien relegada a la sombra de los artistas masculinos con los que se relacionó, ¿no? Y como prueba de ello, basta echar un vistazo muy breve a lo que se ha publicado sobre ella en la crítica literaria. El libro que veis a vuestra izquierda fue un libro, una biografía que se publicó sobre ella en 1990 por Barbara Belfoot, y es una biografía que se centra fundamentalmente en las figuras masculinas con las que se relacionó la escritora. Y el libro que veis a la derecha es bastante más reciente, de 2015. Es un libro sobre las mujeres que influyeron en la vida del escritor irlandés Oscar Wilde, y Violet Hunt fue una de esas mujeres, ¿no? De hecho, se cree que el joven Oscar Wilde le propuso matrimonio en su juventud. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de los hombres con los que Violet se relacionó en su época. Hoy nos vamos a centrar en su figura y en su contribución a la literatura y cultura inglesas. Bien, ¿por qué Violet Hunt es una figura a reivindicar hoy en día? Pues bien, para empezar, fue la fundadora de la Women's Right Suffrage League, o la Liga de Mujeres Escritoras por el Sufragio,
que fue una asociación de escritoras que lucharon por la igualdad de derechos de la mujer, incluyendo el derecho al voto, a través de la literatura. Muchas de las integrantes de esa liga fueron las llamadas New Woman Writers, o las escritoras de la nueva mujer, ese ideal femenino que surge a finales del siglo XIX y que desafió el papel tradicional de la mujer victoriana como esposa y como madre. Y de hecho varias de las novelas de Violet Hunt se enmarcan dentro de ese subgénero de la literatura feminista. Otro aspecto a destacar sobre esta escritora es que fue una de las cofundadoras del PEN International, que en su momento fue una organización, una asociación muy pequeña de poetas, ensayistas y novelistas, de ahí el acrónimo PEN, pero a día de hoy es una organización y ONG a nivel mundial que está presente en muchísimos países y que defiende pues básicamente el papel de la literatura, ¿no?, como motor de cambio y de progreso social. Y entre sus muchas actividades pues se incluye, por ejemplo, la defensa de la libertad de expresión de escritores que han sido pues reprimidos o represaliados por sus opiniones políticas en ciertos países, y también pues participa en otorgando distintos premios muy prestigiosos, como por ejemplo el PEN Pinter Prize, que es bastante prestigioso en Reino Unido. Y por si esto fuera poco, Violet Hunt también fue una excelente escritora de relatos de fantasmas. En concreto publicó dos colecciones de relatos sobrenaturales, Tales of the Annings en 1911 y More Tales of the Annings en 1925. La autora probablemente heredó su interés por lo paranormal de su madre. De hecho, la escritora cuenta en su autobiografía que su madre asistía con frecuencia a sesiones de espiritismo, que estaban tan de moda, ¿no?, en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y además su madre también estaba convencida de que la casa familiar en Durham, en el norte de Inglaterra, en la que Violet pasó su infancia antes de mudarse a Londres, estaba encantada. La autora llega a afirmar sobre su madre, y cito: «Mi madre se daba un baño cada noche en la habitación encantada de la casa, con la esperanza de que un fantasma le acercara el jabón y la toalla». Con una madre así, con esa sensibilidad, ¿no?, hacia lo sobrenatural, pues no es de extrañar que la autora pues probara, ¿no?, suerte en el relato de fantasmas. Sus relatos incluyen pues todos los ingredientes, ¿no?, que son reconocibles en el género, pues apariciones sobrenaturales de todo tipo, casas encantadas, sesiones de espiritismo, etc. Pero también, y esto es lo interesante, son historias que usan esas convenciones del relato de fantasmas para o bien desafiar el rol, ¿no?, el papel de la mujer en la época, y por otra parte para criticar las relaciones entre hombres y mujeres. Así, sus relatos incluyen, por ejemplo, historias sobre maridos abusivos que vuelven de la tumba, o mujeres que manipulan y destruyen a hombres a través de diversos medios ocultistas, hombres que se vuelven débiles, vulnerables o incluso histéricos cuando se enfrentan a lo sobrenatural, o mujeres que rechazan el papel tradicional de la mujer como madre y optan por la eugenesia para reproducirse. Son relatos que, en definitiva, pues le otorgan a la figura femenina un poder y una autonomía pues que se les negaba en la vida real. Y afortunadamente, con esto termino, la figura de Violet Hunt está cada vez consiguiendo más visibilidad. De hecho, ya es posible leerla en español. Se ha publicado un volumen, que lo veis a la izquierda, se llama Relatos inquietantes, de la editorial Biblioteca de Carfax. Tenéis una selección de relatos de la autora traducidos a español. Y también se la puede leer en el volumen que veis a la derecha, que es una antología de la editorial Impedimenta, Damas oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes, que incluye un relato de la autora. Así que por todo esto os animo a que os acerquéis a esta figura, tanto si os interesan los relatos de fantasmas como si tenéis interés simplemente en descubrir a una excelente escritora y feminista que es prácticamente desconocida. Gracias. Paso brevemente a centrarme en una figura muy interesante, fascinante, que fue una celebridad en el siglo XIX, principio del siglo XX, que ha sido relegada al olvido por parte de público y por parte de crítica. Solamente ha empezado ahora a estudiarse a partir de los años 90 y en el siglo XXI. Esta figura se llama Marie Corelli, nació en 1855 y falleció en 1924. Y fue una escritora muy contradictoria en su vida, y también en sus escritos. Realmente se llamaba Mary Mackay, fue la hija legítima de Charles Mackay,
fruto de una relación con Mary Ellen Evans, que tenéis a la izquierda, que era su doncella. Y luego, cuando falleció su mujer, que estaba casada previamente, la adoptó. Ella, sin embargo, sostenía que su identidad familiar era un secreto y que sobre todo era una aristócrata veneciana y que tenía como familiar al famoso cantante Arcangelo Corelli, y ahí asumió el apellido Corelli. Ya desde entonces, desde muy joven, quería ser notoria, quería tener ser célebre y quería tener una presencia importante en la sociedad, ya sea a través de la música o a través de la literatura, como sucedió posteriormente. Tuvo una relación única, una única relación en su vida, que fue con Bertha Paiva, su compañera de vida, a la que no se ha estudiado todavía desde el punto de vista queer, pero que ya empieza a haber estudios sobre esa relación que sostuvieron toda la vida. Toda la vida estuvieron juntas y cuando falleció Marie Corelli, antes de Bertha perdió a la que fue el gran amor de su vida. Cultivó muchísimos géneros, pero sobre todo lo que ella llamaba romances. No puedo dedicarme aquí a su figura y a su producción, que es extensa, pero destaco la primera obra, que fue Romance of Two Worlds, el romance de dos mundos, donde puso de manifiesto su interés por lo sobrenatural, no necesariamente por el espiritismo, que estaba en boga en el siglo XIX, sino por cuestiones muy relacionadas con la divinidad y con lo sobrenatural y con lo paranormal. En una época en la que había un componente importante de creencia en el más allá, en la vida de los fantasmas. También ella utilizó teorías y sobre todo utilizó descubrimientos de la época importantes como sobre la electricidad y lo incorporó en su obra. En el listado que pongo ahí, que no se ve realmente toda la producción, solamente son las más importantes, también publicó relatos de fantasmas. Y por eso hoy quería comentarla y compartirla con vosotros. Fue una autora tan famosa que fue la escogida para asistir a la coronación del príncipe de Gales, y la reina Victoria escribió una alabanza sobre su propia producción porque estaba fascinada por la obra de esta escritora. Esta escritora, además, como decía, no solamente escribió obras de teatro, se adaptaron sus novelas, escribió romances, sino también escribió, como decía, relatos. Hay varias colecciones, yo destaco solamente un relato que se llama The Lady with the Carnations y The Ghost in the Silent Chair, que además está incorporado ese relato en Impedimenta, en este volumen en el que recogen relatos de escritoras victorianas, en Reinas de la Visión Impedimenta. Sus relatos también no solamente tratan el fantasma o el fantasma que regresa del pasado para vengar una afrenta. Por ejemplo, la mujer que ha sido objeto de una violencia por parte del marido es asesinada y vuelve para vengarse, también ocurre, sino también que hay una mezcla muy interesante entre el realismo y lo sobrenatural. Hay comentarios a través de la figura del fantasma de cuestiones que le interesan a esta escritora. Una escritora muy contradictoria, que por un lado defendía el ideal femenino, pero por otro lado era una mujer de negocios, que quiso siempre ser la dueña de su propio destino, en un mundo muy masculinizado como en el mundo de la literatura en la segunda mitad del siglo XIX. Como digo, esa figura fantasma que aparece en su relato suele ser femenina y sirve como metáfora de muchas cuestiones que le interesaban a la escritora. Cuando digo que ella es dueña de su vida, de su producción, de su imagen pública, como ocurre con las celebridades hoy en día, ella manejaba como si fuera Instagram. Sí, como fuera Instagram. Y era capaz de manejar y de manipular las fotografías para dar siempre la imagen de ser joven. El único robado es el de la derecha, que la pillaron saliendo de un carruaje cuando no tenía contemplado. Ella utilizaba técnicas de manipulación de fotografía para dar siempre la imagen de ser una persona joven, etérea, en el ideal femenino, a pesar de ser una mujer que era dueña de su propio destino y que vivía con otra mujer. Falleció finalmente en Stratford-upon-Avon, donde vivió una vida muy excéntrica con Bertha, pero se convirtió también en una mujer filántropa que ayudaba a aquellos necesitados y también tenía proyectos de defender el legado de Shakespeare en el lugar donde nació el gran escritor británico. Su entierro fue masivo.
Sin embargo, esta figura ha quedado relegada, como decía, al olvido, y es ahora cuando estamos empezando a rescatarla. Y en esta línea de escritoras de fantasmas, que siguen un poco las charlas de Dickens, pero que la reescriben, queremos destacar estas dos figuras que hoy hemos tratado aquí. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Nos ha gustado mucho, ¿verdad? Conocer. Y además nos han entrado ganas hasta de leer. Algo habrá que hacer, algo habrá que buscar. Muy importante. Eso es importante.